Antes de iniciar, voy a apagar la cámara porque tengo bajito el internet, ahorita lo vuelvo a prender. Entonces, vamos a compartir primero algo que es importante a nivel operativo entre nosotros. Se trata del ejercicio número 3. Lo vamos a explicar brevemente. Voy a compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo. Bueno, este ejercicio está en la plataforma virtual, lo compartimos por correo, alguien nos hizo el favor de compartirlo por el WhatsApp, sin embargo, vamos a recalcar en qué consiste. ¿Listo? Bueno, el ejercicio tiene que ver, en este caso, ya hicimos en algún momento galería fotográfica, se propuso un mapa conceptual, y en esta ocasión se va a proponer un ejercicio de cartografía. No necesariamente de cartografía social, de cartografía. Es el ejercicio. El tema es el que estamos trabajando en el módulo 3, que es procesos de memoria a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Básicamente es lo siguiente. Eh, la idea es trabajar, ahorita hablamos con las personas que son del extranjero, para los colombianos a nivel Colombia, a nivel nacional, la idea es ubicar esos procesos de memoria que han sido protagónicos a nivel nacional, son varios, ¿listo? Entonces, la idea es ubicarlos, obviamente se implica un trabajo de consulta y uno tiene un mapa de Colombia y los va ubicando en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, puede añadirle fotos si uno desea para acompañar el mapa y si quiere texto, un poquito de texto para que el mapa no quede como tan solo. Pero básicamente es una ubicación de los principales procesos de memoria a nivel nacional. Sí, pueden ser iniciativas, lugares de memoria, ¿listo? Entonces es básicamente eso. Ya saben que el trabajo se envía al correo de siempre, javier.villamil@cnmh.gov.co. Ustedes lo pueden hacer individual o por parejas. Hay personas que han venido entregando por parejas el ejercicio. Lo pueden hacer todo en digital y si lo hacen en físico, le toman una foto y me lo envían. Súper clave colocar título, fecha, autor, ¿sí? Y obviamente se tendrá en cuenta el contenido, presentación, claridad y que es clave que el objetivo del ejercicio es que al final cualquier persona pueda entender nuestro producto, ¿sí? Le recomendamos no usar Prezi porque esos Prezi no se pueden compartir o bajar, no es tan fácil, o aplicaciones de internet que no puedan bajarse a una imagen PDF, una imagen JPG o a un Word o a un PowerPoint. ¿Listo? Lo básico, digamos que programas muy básicos que se puedan compartir y mover. Obviamente ese trabajo puede involucrar cosas que se han hablado en las sesiones. ¿Listo? Puede darse el caso que alguien quiera, ese caso puede ser mapear cosas a nivel regional, porque hay regiones o municipios o territorios que ya tienen un avance en mapear lugares de memoria, lugares testimoniales, lugares incluso, alguien podría decir del terror, donde ocurrieron hechos muy complicados del conflicto. Listo, y hay gente que ya ha avanzado en eso en sus territorios o que tiene idea. Entonces, también es válido hacerlo a nivel local y regional. Inicialmente el ejercicio está planteado para lo nacional. Ahora, para los extranjeros, lo mismo, pueden mostrarnos desde su país esos lugares de memoria claves a nivel nacional, esos ejercicios, esas experiencias que desde las comunidades se han vuelto un emblema para las demás organizaciones y grupos de víctimas a nivel nacional. ¿Listo? Es muy sencillo realmente. Mapa del país, ubicar esos eh, procesos que son emblemáticos y acompañarlo de algo de texto, de algo de fotografía y bueno, que el mapa sea una herramienta más de tipo pedagógico. Es básicamente eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de casualidad? Bueno, voy a dejar de presentar. Lo otro, ahí tenemos un invitado que es Yomac, que es de la Comuna 13 de Medellín, pero antes vamos a dar un breve abrebocas
de este proceso. ¿Listo? Un breve abrebocas de otro lugar del país. Creo que empatan muy bien. Yo en 5 minutos lo voy a presentar y después le dejamos el resto de sesión a nuestro invitado Yomag. ¿Listo? Como les dije, él es de la Comuna 13 de Medellín, artista y líder social. Bueno, voy a compartir una presentación brevemente, no me voy a extender aquí, es como una abrebocas de lo que tendremos hoy. Voy a presentar una experiencia. Normalmente invitábamos a la persona que la presentaba, pero no pudo, entonces yo brevemente la voy a presentar. ¿Listo? De hecho, usábamos la misma presentación con aquella persona eh, y lo trabajábamos en conjunto. Bueno, entonces ustedes me dicen, es una presentación en PowerPoint. ¿Se ve ahí en blanco? Sí. ¿Ya se proyecta la imagen? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar un lugar que, como les dije, es la antesala a nuestro invitado de hoy. Eh, Se trata del departamento del Cauca, concretamente el municipio de Toribío, Cauca. Un municipio muy emblemático de este departamento por toda la historia que tiene, porque ha sido marcado por el conflicto, por grupos armados, por organizaciones indígenas. En algún momento se le consideró zona roja por el Estado Nacional. Entonces, estas son imágenes, aparentemente, son imágenes de la cotidianidad, pero este municipio es bastante complejo y denso en situaciones que suceden allí. Allí tiene lugar el asentamiento de comunidades NASA en el norte del Cauca. Esto es parte de la cotidianidad de ese municipio. Eh, en las afueras del municipio, bueno, son lugares bastante eh, emblemáticos. ¿Se está viendo qué pasó las imágenes? Sí. Sí, Yo- señor. Listo, yo Sí, confirmo. señor. Muchas gracias. Estos son los alrededores de Toribío. En Tacuelló está el ascenso por vía terrestre al Nevado del Huila. Si ustedes se dan cuenta al fondo van a ver una serie de palmeras, son palmeras nativas como las que hay en el Valle de Cocora, en el Quindío, pero este se llama distinto. Y esta zona es clave en términos geopolíticos en el pasado de la historia colombiana, porque al estar tan cerca al Nevado del Huila, está realmente colinda, si bien es del departamento del Cauca, con 4 departamentos: Valle del Cauca, Huila, Cauca y Tolima. ¿Listo? Entonces, en el momento más álgido del conflicto, años 80, años 90, incluso 2000, muchos grupos armados transitaban esta zona ya que se podían mover por estos 4 departamentos a partir de este punto. ¿Listo? De hecho, cuando uno va por esta zona, los líderes locales nos contaban, los que tuvimos la oportunidad de ir, como líderes de las FARC, incluso el M-19 lo utilizaban como campo de operaciones y también fue escenario de bombardeos cuando el Estado persiguió pues a estos grupos subversivos. Estos son imágenes ya de la cotidianidad del municipio de Toribío y aparece un elemento distintivo y es la Guardia Indígena. De hecho, Toribío es uno de los escenarios que vio nacer a la Guardia Indígena y hace parte de la cotidianidad también de la zona. Una Guardia Indígena que está planteando en todo momento comunidades en resistencia. Este lugar es un escenario muy especial, es el CECIDIC, que es el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral. Es un escenario educativo, incluso que rescata conocimientos locales, la etnoeducación, educación en lengua propia, incluso aquí ya se viene gestionando el tema de una universidad local, se hacen bachillerato los estudiantes a nivel también local y también tiene toda una propuesta de agricultura alternativa y todo vinculado con el territorio. Y los docentes, en su mayoría, fueron egresados de esta institución, que es muy conocida incluso a nivel nacional. Esto es parte de la iconografía que se viene configurando alrededor de los pueblos NASA aquí en Tribío, la Guardia Indígena,
que es llamativo la participación de la mujer en estos procesos de resistencia, vistas desde el Estado central, el más conservador que tuvimos. Claro, la Guardia Indígena era vista como algo amenazante, ¿listo? Y aquí está lo otro llamativo de Toribio, sus paredes. ¿Listo? Empieza uno a encontrar esto en las paredes del municipio y realmente lo que hay detrás de esto es una iniciativa de memoria de las comunidades indígenas, que en este caso utiliza el lenguaje del muralismo para expresarse. ¿Y cómo surgió esto? En algún momento los grupos armados, como sucede en otros municipios del país, empezó a marcar las paredes, colocaban sus nombres alusivos al grupo armado, ya sea la subversión o incluso paramilitares, marcaban las paredes del municipio. Esto causaba mucho temor al interior de sus habitantes y en algún momento ellos deciden que esto tenía que parar y empiezan a pintar sus paredes para robar el espacio de escritura a estos grupos. ¿Listo? De hecho, ellos siempre se han planteado un poco al margen de esos enfrentamientos, quieren que no los vinculen, ¿listo? Porque obviamente se convierte en un objetivo militar y de hecho así lo son incluso. A veces son atacados por estos grupos, así quieran salirse del conflicto y no sentirse involucrados. Entonces, estas paredes pintadas le empezaron a ganar a través de una batalla gráfica, ¿sí? El espacio de las paredes a los grupos armados. Entonces, se empezó a configurar ya no solo una pared, sino todo el municipio empezó a quedar marcado con este tipo de propuesta artística y es un proceso, una iniciativa de memoria que utiliza, como ya lo dije, este lenguaje visual del muralismo, ¿sí? Logrando que las paredes hablen. Ahora, una cosa muy llamativa, cuando uno pregunta, bueno, pero ¿quiénes hacen esto? Inicialmente venían muchos muralistas invitados de todo el país o del Cauca y no pintaban cualquier cosa. Trataban de incorporarse en la cosmología y en la visión indígena y a partir de ahí plasmaban esto. Esto no son los mismos dibujos urbanos que usualmente estamos acostumbrados a ver. ¿Listo? Esta es una casa que tiene que ver con agroecología en el municipio de Toribio. Esta es un centro hospitalario, imagínense eso. ¿Listo? Entonces todo vinculado con la cultura indígena. Esto se hizo a través de varios encuentros, cada 2, 3 años incluso se renuevan los murales del municipio, ¿listo? Y esto ya viene involucrando a jóvenes de la región que vienen aprendiendo pues ese tipo de arte, pues, más imágenes. Y pues bueno, pues es imposible no ir a Toribio y no fijarse en esto, ¿listo? Lleno de colores, muy visual, y pues en el centro de todo esto también está el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que aglutina a la Guardia Indígena también, aglutina a la propuesta educativa del CECIDIC y también apoya este tipo de propuesta de iniciativa de memoria en el municipio. Esto aquí vemos ya pintando el momento de la creación. Y hay que decir que esto tiene que ver cada vez que se le hace una nueva renovación a este tipo de propuesta, se hace una minga muralista en el que vienen todos los muralistas en 2 o 3 días y hacen todo un trabajo de renovación de las paredes. Ahora, en medio de todo esto, Toribio ha estado en el conflicto, choque directo entre fuerza pública, paramilitares y guerrillas. Esto es en parte de las imágenes que antes se vivían en la zona. Ellos dicen que después del acuerdo de paz esto calmó un poco, ¿listo? Aquí la gente se proclama un poco independiente a este conflicto. El ejército intentó armar barricadas como en otros municipios del país y la gente las quitó de allí. Es decir, no querían que su municipio estuviera tan marcado y tan posicionado y tan militarizado en medio del conflicto. Aquí esta imagen, la gente corre, los niños corren porque empieza un hostigamiento armado. Y aquí viene uno de los elementos más polémicos. La gente empieza a plantear, no queremos guerrilla, no queremos paramilitares, ni ejército en nuestro territorio. Es decir, hay un proceso de soberanía
sobre su resguardo. De hecho, aquí están sacando al ejército, ¿ok? Semana sacó esta imagen y dijo impresentable. Claro, cómo se aterran pues, en el escenario urbano de esto, pero la gente plantea que no quieren más conflicto en su territorio, que de hecho hay un escenario de fuerte presencia de la fuerza pública en estos años pasados y asimismo se ha agudizado el conflicto. Ellos no ven que la fuerza pública sea la solución, sino por el contrario, se le inyecta más combustible a esta confrontación. Como verán, aquí la gente está acostumbrada a recuperar material de guerra. Imagínense esto que recoge la gente de los campos. ¿Listo? Entonces, de hecho, en el pasado la guerrilla detonó una chiva bomba. Entonces, la gente recogió una parte de abajo de la chiva bomba que conecta las dos llantas y aquí en el medio una piedra con el nombre de una de las víctimas del momento. Y también desde allá, bueno, se hace todo el proceso, después baja la Panamericana de bloqueo de esta vía, o sea, hay unas vías de hecho que son innegables en el Cauca, porque los indígenas se sienten relegados con los gobiernos anteriores, no escuchados, se hacen promesas, se hacen acuerdos y no se cumplen. ¿Listo? Entonces, esa organización política, esa lucha social tampoco se puede desconocer. Imágenes aterradoras de lo que sucede allá. ¿Listo? Y paso rápidamente. Y es clave mencionar que esta experiencia de muralismo se enmarca en un escenario de conflicto, no se puede olvidar, y en medio de una organización política que posibilita que esa minga muralista esté allí. ¿Listo? Entonces, es un todo. Conflicto armado, propuesta de memoria, arte, política y organización social. Y obviamente en el centro la cuestión indígena. Entonces, yo dejaría por ahí, por ahora, y ahora sí, me tomo un espacio de tiempo. No sé si por aquí tenemos a Yomag, ¿estás por ahí? Aquí sí decía eh, clave Sí, Silvia. Yomag, ¿estás por ahí? sí, me escuchan. Te escucho un poquito bajito. Ok, dame un segundo a ver si puedo mejorar esto. Me tocaría hablar un poco más duro. ¿Ahí me pueden Ahí te escuchar bien? escucho perfecto. Sí, perfecto. Ok. Entonces yo voy a dejar de presentar. Y bueno, quedamos en tus manos, Yomag. Yomag es una persona que ya nos ha acompañado varias veces en este espacio. Hemos pues estado de alguna manera trabajando de forma adyacente. El Centro de Memoria en algún momento hizo presencia en la Comuna 13, la Comuna 13 y sus organizaciones eh, vienen recomponiéndose, vienen haciendo presencia y bueno, aquí los dejo con Mac. Entonces, bienvenidos a todos, buenas noches ahora sí para todos. Y los dejo con Yomac, que bueno, es una persona muy valiosa que viene a traernos desde el arte, la política, la cultura, la organización social, eh, una visión muy particular y desde adentro de la Comuna 13. Entonces, aquí lo están saludando de Francisco, aquí ya habló Luz Estela, Silvia y otros compañeros. Entonces, John Mac, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, te dejo aquí con todos nuestros asistentes el día de hoy. Entonces, quedamos en tus manos. Bueno, buenas noches para todos y todas. Hay un saludo para las personas que ya nos hemos encontrado en algún lugar, pues a través de estos proyectos de memoria y demás. Siempre digamos que es grato para mí poder compartir como todas esas experiencias que a la final ha sido resultado precisamente de ese tejido social que hemos construido durante varios años y que aún creo que falta mucho para seguir construyendo. Como Javier les mencionaba, pues mi seudónimo, ese es mi nombre artístico, es Yomac, soy de la ciudad de Bucaramanga y llevo viviendo en la ciudad de Medellín hace 12 años. Desde hace 10 empecé a desarrollar
pues distintos murales en el espacio público, al principio con el graffiti, y bueno, poco a poco fui desarrollando proyectos más de muralismo enfocados en lo político y lo social. Ya les voy a contar un poco sobre el tema de la Comuna 13, por qué yo menciono y por qué hablo de una memoria viva, y por qué también, digamos, que de una u otra forma, pues mi trabajo ha girado en torno precisamente a lo político y a lo social. En un primer momento, pues digamos que la idea es hablar acerca del nacimiento de la Comuna 13, pues no me voy a extender, me voy a realmente como enfocar un poco más en el tema del arte urbano, del muralismo, pues que es precisamente el tema eh, en el que más he estado presente, digamos, durante estos años, desarrollando todos estos murales y también pues compartiendo con otros artistas y demás. La Comuna 13, pues como varios territorios de Medellín, en un principio eran algunas fincas pues ubicadas acá en este territorio, eh, por, digamos que un tema de la vía al mar o el acceso al mar que tenemos por el Urabá, pues era un territorio transitado donde las personas realmente como que venían de paso simplemente entre Medellín y el Urabá antioqueño. En los años 70, más o menos, es donde empiezan las distintas migraciones hacia el territorio de una forma más masiva. Principalmente eran campesinos y precisamente personas del Urabá. Obviamente tenía, digamos que una problemática desde el desplazamiento, desde los conflictos que se habían generado en otros territorios y empezaron a llegar aquí al territorio de la Comuna 13. Han sido distintos procesos y distintos procesos también de invasiones y demás, incluso en un momento fue un tema precisamente político, donde algunas personas iban llegando e iban incentivando para ganar votos a esas personas pues que estaban rotando por Medellín a través también de esas migraciones internas urbanas. Y bueno, se fue generando, digamos que poco a poco, ese poblamiento de lo que hoy conocemos como la Comuna 13. La Comuna 13 está conformada por 21 barrios. Digamos que haya habido un conflicto también para identificar cuántos barrios son y cuántos no, pues la alcaldía de Medellín dice que son 21 barrios, pero obviamente digamos que hay unos barrios que se dividen por sectores y prácticamente terminan siendo hasta tres barrios, digamos, en lo que se considera como uno. Entonces, digamos que también cabe mencionar, y es muy importante decirlo, la Comuna 13 y la memoria histórica y toda la historia que tiene que ser contada de la Comuna 13 no empieza solamente en las operaciones militares que empezaron a partir del 2002, sino también es necesario contar todo ese tejido social y todo lo que ocurría, digamos que antes de todas esas operaciones militares en la Comuna 13. Es muy necesario para nosotros o para muchas personas poder mencionarlo porque sin duda pues es entender que también esas operaciones militares pues quebrantaron y le hicieron digamos que también mucho daño a ese tejido social que ya está conformado en la Comuna 13. Bueno, entonces en un principio, como ya les mencioné, pues la Comuna 3 empieza a poblarse en los años 70. Habían distintos ejercicios pues, y labores que se desarrollaban aquí en la Comuna 13. En un principio, pues campesinos a través de la siembra, que era una siembra para coger, pues no era una siembra para la venta y demás, sino precisamente para alimentar esos mismos hogares y sembraban alrededor de la casa. La lavandería fue también uno de los oficios, digamos que más desarrollados aquí en la Comuna 13. Por la Comuna 13 pasa una quebrada llamada La Salada, particularmente le llamaban así porque digamos que era agua salada por unos ojos salados que había pues en el territorio. Y estas lavanderas pues recogían sobre todo pues las ropas del centro de Medellín, de esas personas adineradas, de Laureles y otros territorios, y las lavaban pues digamos que en esta quebrada. También había oficios como la fabricación de vasijos y demás, pues como pasa en muchos territorios, no solamente Colombia, sino a nivel mundial, pues los territorios también se van conformando alrededor de estas quebradas. Entonces, bueno, la Comuna 3 es particularmente como una de ellas. Eh, Buenas cuando noches, qué pena molestarte. ¿Tú estás presentando imágenes? Eh, sí, pero todavía no he empezado. No las he puesto. Ya voy poco a poco pasándole como las imágenes. Ahí sí ven que cambió, ¿cierto?
Ah, listo, ahora sí. Ah, bueno, qué pena, gracias. Ok, dale. Bueno, muchas gracias por el aporte que sí se me había olvidado como esta primera. Bueno, como les mencionaba, pues ahí vemos algunas fotografías históricas del territorio. En los años precisamente cuando empieza como todo ese tipo de invasiones y demás, era muy común el tema de las convite, precisamente personas a través de la ayuda de sus vecinos y demás, pues iban conformando estos barrios. Como les mencionaba, pues precisamente también esa quebrada era principalmente donde se traían esas piedras para construir las primeras casas y demás. Entonces, digamos que es muy necesario entender como esos oficios que habían en el territorio a través de los convites y bueno, a través también de esa conformación de los barrios y demás. Bueno, también hay que mencionar que precisamente antes del 2002, que fueron las operaciones militares que ya les voy a contar, pues la Comuna 13 fue creciendo de una forma desorganizada y tratando de organizarse por las mismas personas, pero nunca con una presencia estatal, más allá de venir a pedir algunos votos, de tratar de conseguir, obviamente, pues esos movimientos sociales para poder ganar a través de las elecciones. Incluso, pues, algunos grupos y personajes que hacían parte del narcotráfico, pues también vinieron a la Comuna 13 precisamente, pues, a captar esas personas, pero nunca, digamos, hacer una presencia real en el territorio. Entonces, esto erradicó también que muchos grupos, al principio, grupos guerrilleros, en la Comuna 13 hizo presencia el ELN, las FARC, la el M-19, las CAP, que eran los Comandos Armados del Pueblo, y distintas, digamos que autodefensas, pues hay que entender también que el término autodefensa no solamente se refiere a los paramilitares, sino que también, digamos que había unas propias autodefensas en el territorio. Obviamente también habían organizaciones, pues la madre... el convento de la Madre Laura, que también fue, digamos que uno de los principales espacios donde precisamente las personas iban a informar de sus problemáticas y demás, y desde allí se dan las diferentes soluciones y demás. Entonces entendemos que a partir de eso, pues se generaron distintas violencias en esa época, pues en el territorio. Ya en un momento, luego del 2002, empiezan las operaciones militares que se dan a cabo en el territorio, pues sin duda empieza una disputa desde el Estado precisamente por un territorio que hasta ese momento pues no era habitado precisamente por el Estado. Incluso muchas de las personas de la fuerza pública no podían acceder a muchos territorios precisamente aquí de la Comuna 13. Entonces empiezan a desarrollar distintas operaciones militares conjuntamente con Luis Pérez, que era el alcalde en ese momento, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que digamos que en ese tiempo empieza como su mandato como presidente. Las operaciones militares se desarrollaron entre febrero y octubre del 2002. Fueron 12 operaciones militares que se desarrollan en el territorio y simplemente como era dos bandos, el Estado conjuntamente, y eso es muy necesario mencionarlo, conjuntamente con paramilitares, empezaron a desarrollar esas operaciones para sacar del territorio y tomar poder de ese territorio de esos grupos de ultraizquierda o guerrilleros que habían hasta ese momento en el territorio. Eh, las operaciones más, digamos, destacadas o más complejas que hubo en la Comuna 13, pues fue la Operación Mariscal, que fue el 21 de mayo del 2002. Aquí tenemos unas fotografías de esas operaciones militares que se llevó a cabo. Orión también fue una de las operaciones, pues la más importante, por así decirlo, porque fue, digamos que la última operación donde realmente ya el Estado y obviamente los paramilitares toman el poder territorial de la Comuna 13, que se desarrolló el 16 y, entre el 16 y el 19 de octubre del 2002. A la izquierda de su pantalla, pues tienen una fotografía de Héctor Abad Colorado, que era, pues, perdón, sí, que precisamente, pues digamos que nos demuestra ese convenio que había entre la fuerza pública y los paramilitares. En ese momento,
digamos que es la persona señalando precisamente no solamente a milicianos, porque hay que entender también que durante esa época que estuvieron, digamos, estos grupos armados antes del Estado, pues también hubo reclusión de los jóvenes, pues se les implementó también unas, unos recursos, pues en cuanto a armas, cuanto a conocimientos, ideologías y demás. Entonces, sin duda, cuando llega la fuerza pública, pues precisamente empieza a, a identificar pues a todas estas personas que hacían parte de estas milicias, incluso personas, y eso también es importante mencionarle, personas familiares o personas que no hacían parte de estas milicias. La idea precisamente era mostrar resultados y entender supuestamente como la Comuna 13 como un territorio que era necesario entrar y obtener por fuego y sangre, digamos, sin ningún problemática, sin ningún problema de que hubiera, digamos, que también en medio esas personas civiles y demás. Entonces, es una operaciones que han sido también, digamos, que consideradas de las más complejas e importantes en el territorio urbano, es como de las más grandes. Y bueno, simplemente también ha sido una disputa también bastante complejo. Como les mencionaba, pues es un territorio que es vía hacia el mar, entonces entenderán que también en el tema económico, pues tener el territorio era demasiado importante. Entonces por eso también han venido distintas disputas, pues por este territorio. Entonces en un momento que ocurre todo esto, pues entendemos también que se generó también unas violencias demasiadas complejas por parte también del Estado y de todos estos grupos paramilitares, asesinatos, desapariciones, arrestos ilegales y obviamente también, como les mencionaba, pues en muchos casos a personas civiles que no tenían nada que ver en el conflicto. En la izquierda tienen una fotografía que se llama la Marcha de los Pañuelos Blancos. Es una marcha que se genera después de la Operación Mariscal, que helicópteros disparando indiscriminadamente a la Comuna 13, pues Socorro, que hace parte también, pues una líder social que hace parte de un grupo de mujeres llamado AMI. Ella empieza, digamos que a sacar un pañuelo y un trapo blanco, tratando de que obviamente la fuerza pública y estas personas pues cesaran el fuego, porque sin duda pues había personas civiles también recibiendo parte de esta guerra y demás. Eso genera un tema de rebote, en otras personas empiezan a hacer lo mismo y demás, y bueno, digamos que la gente empieza a salir a las calles con estas banderas y demás, y a raíz de eso, como les digo, se genera esta marcha, y entonces fue muy importante para nosotros entender cómo también esa resistencia no violenta en contra de la guerra que estaba hasta ese momento en el territorio. La Escombrera, que también es una de las fosas comunes más importantes en Colombia. Ahí la Escombrera no solamente ha enterrado pues esas violencias de las operaciones, sino distintas violencias que se han generado no solamente en la Comuna 13, sino en otros territorios, porque se tiene, digamos que algunos relatos de la comunidad que decía que también digamos que los homicidios que habían en otros territorios de Antioquia venían a parar precisamente en esta Escombrera. A partir de eso y de todas estas violencias generadas, se empezaron a conformar distintos grupos también de personas que rechazaban precisamente esas operaciones militares, pero que también querían hacer procesos de memoria y procesos en que el Estado y obviamente todos estos grupos armados, pues también hablaran con la verdad y demostraran realmente qué había pasado, pero además de eso, poder encontrar esos desaparecidos que generó estas violencias. Fueron muchos desaparecidos, pues hay unas listas de cuántas víctimas fueron, hay una aproximación entre 200, 300 personas que están enterradas en la Escombrera, pero como les menciono, pues no solamente la Escombrera, sino alrededor de eso hay otros lugares que también fueron, sirvieron como fosas comunes. Este es uno de los colectivos o agrupaciones más importantes para mí, pues en toda esta lucha precisamente por el esclarecimiento de la verdad de esas operaciones y sobre todo por la búsqueda de esos desaparecidos, que son mujeres caminando por la verdad, que precisamente son mujeres
que tienen pues su esposo, a sus hijos, sus hijas y demás, pues desaparecidos y que hasta el día de hoy pues no tienen noticias ni siquiera de sus restos y demás. Entonces, estas distintas mujeres pues han hecho también esos procesos de memoria no violenta, como les mencionaba, pues en el territorio y demás. Es importante mencionar pues que también la Comuna 13 es una de las comunas. Todo esto que les estoy mostrando es precisamente esos instalaciones, performance o momentos o espacios, como lo queramos mencionar, que se han desarrollado pues en busca, precisamente como les mencionaba, de ese esclarecimiento y sobre todo buscando pues a sus familiares que aún no se sabe pues dónde están enterrados específicamente. Entender que hasta hace un par de años pues todavía se seguía enterrando esa verdad. Eh, Distintos personajes, líderes paramilitares, pues mencionaban en declaración de que sí, en la escombrera habían muchos de esas personas desaparecidas durante el conflicto y aún así nos tardamos demasiados años en poder frenar un poco todos estos escombros que seguían botándose, digamos que en esta escombrera. Cabe mencionar, voy a volverme un segundo, cabe mencionar que ahí donde ustedes están viendo esa esfera roja, pues eso era principalmente una laguna. O sea, estamos hablando de que crearon una montaña de escombros, entonces sería demasiado complejo y eso es algo bastante complicado, incluso mencionándole a las familias y demás, sería demasiado complejo y no se sabría para dónde llevar tantos escombros que se han tirado ahí. Entonces, ya no solamente es un hecho de querer, que obviamente el Estado no ha querido, pero no solamente es el querer, sino la complejidad tan enorme que sería desenterrar toda esa verdad que se ha enterrado precisamente en esa escombrera. Bueno, a raíz de eso, también de los conflictos y demás, cabe mencionar que, como les mencionaba, creo que les dije, ¿no? Bueno, la Comuna 13 es una de las comunas que más procesos sociales, culturales y políticos tiene la ciudad de Medellín. Creo que también a raíz de esas violencias tan fuertes que se generaron ahí, pues surgieron estas organizaciones precisamente para contrarrestar y para poder precisamente hacer un bastón de aliento para toda la comunidad en medio de este conflicto armado bastante fuerte. Voy a mencionar algunas de esas organizaciones. Lo importante es mencionar que cada una pues trabaja distintos procesos de memoria, entendiendo también la memoria como un ejercicio de diversidad bastante complejo. A la final es poder como la comunidad se informe, poder acercar a la comunidad a estos procesos de memoria. Entonces se han tocado de distintas formas y distintos procesos. La ACJ es una de las, creo que las organizaciones madres, podríamos mencionar que la organización madre de la Comuna 13, la CJ llega antes del conflicto del 2002 y es una organización pues que está a nivel mundial y que ha desarrollado distintos procesos sociales a nivel mundial y llega a Medellín, a la Comuna 13 precisamente. La CJ les tocó, digamos que vivir todo ese conflicto precisamente, entender y tratar de juntar a los jóvenes. La Comuna 13 también es un lugar donde habitan muchos raperos y en esa época era aún más la presencia del hip hop, no solamente raperos, sino todo lo que tiene que ver con el hip hop en este territorio. Entonces, digamos que la CJ también fue esa madre que reunió a muchos jóvenes y madres también, porque hay que entender también que en el conflicto, pues normalmente son los jóvenes y las madres los que quedan precisamente en estos territorios, mientras los hombres, pues lastimosamente van, sirven como precisamente personajes que se involucran directamente en el conflicto. Entonces, esta CJ pues toma precisamente a esos muchachos y es como la madre de muchas organizaciones sociales y culturales que se han desarrollado aquí en la Comuna 13. Voy a mencionar, como les digo, una, Agroarte es una de ellas, que ha trabajado con distintos jóvenes a través del rap, a través del hip hop y a través de la siembra, pues reconectando un poco como también esos
procesos pues del territorio, desde los campesinos y demás, y conjugándolo a través pues de algo más contemporáneo que puede ser el tema del hip hop. Ahí seguimos como el distintos procesos y demás de agroarte. Casa Colacho, que es otro, digamos que organización importante del territorio porque ha tenido mucha repercusión. Desde ahí nace lo que hoy le llamamos el Grafitur, que ya vamos a hablar ahorita más adelante sobre el tema. Y bueno, desde ahí dos personajes, Jayco, que es un rapero, y el perro, que es un grafitero, pues inician con todo esto que ya se convertiría en ese boom del turismo hoy en la Comuna 13. Y desarrollan proyectos también desde el hip hop con jóvenes y demás personas. Esto es parte de la escuela. Ellos al principio funcionaban como escuela Colacho y ya luego pues abren su propia casa, entonces pasaron a ser Casa Colacho. Zombata, ya les había mencionado que pues hay mucha presencia de afros aquí en la Comuna 13, pues también por esas migraciones del Urabá y demás. Entonces, Zombata es una organización que desde el principio pues se planteó también para reconocer esa multiculturalidad, pero también esas raíces afros que habían en el territorio. Entonces desarrollan proyectos pues con jóvenes también, pero haciendo un hincapié muy importante precisamente en todas esas tradiciones culturales del Urabá antioqueño y obviamente todo lo que tiene que ver con lo afro. Es muy importante, yo creo que mencionar el hecho de que aquí en la Comuna 13 los procesos artísticos siempre han estado de la mano o en su gran mayoría han estado ligados con precisamente esos procesos sociales que se ha desarrollado. En muchos casos, pues precisamente esos procesos sociales fueron las escuelas que desarrollaron distintos procesos artísticos. Entonces, sin duda alguna, yo siento, y además pues hace parte también de mi trabajo, que precisamente todos esos artistas que salen de aquí de la Comuna 13, que aún habitan la Comuna 13, pues sin duda alguna hablan o narran también las historias de memoria histórica del territorio. Y mucho, pues obviamente, en contra de toda la violencia que ha pasado aquí en la Comuna 13. Entonces, esto fue uno de los lemas que se dio, digamos que durante esas violencias, y era que se colocaban este mensaje que decía, en la 13 la violencia no nos vence. Aquí hay que mencionar también que hay un tejido o se ha desarrollado procesos, si bien no se trabajan conjuntamente y demás, pues no es tan cercano que se trabaje todos los días con todas las organizaciones. Sí hay muchos eventos y procesos de memoria en el territorio en donde se encuentran muchas de estas organizaciones y este tejido cultural que se ha desarrollado pues de la mano de distintas organizaciones. Entonces aquí les menciono pues algunos de esos procesos, les muestro, perdón, algunos de esos procesos precisamente de memoria histórica y demás. Volvemos a las madres caminando por la verdad. Creo que es una lucha que ha sido también como muy referente para nuestro territorio, pero además de eso también, pues lo importante es poder sumar y juntar junto a ellas que han sido, como les digo, pues esa referencia bastante importante de esa lucha incansable precisamente por esa memoria histórica. Ya vamos a hablar del tema del arte urbano. No solamente lo llamaría graffiti porque el graffiti, digamos que podría darse por un término muy específico. Vamos a hablar de toda la gráfica y del arte urbano que se ha desarrollado precisamente aquí en la Comuna 13. Mencionar que también los grafitis y demás procesos de memoria a través del graffiti y del arte urbano no vienen con el grafitur o con el turismo, ya se daban muchos procesos antes, estos algunos de los muros que ocurren antes de todo ese boom turístico. Y bueno, murales que en un principio pues también mencionaban y hablaban mucho de esa memoria. Este es un mural en homenaje a varios raperos que fueron asesinados durante el conflicto armado. Este es un mural, pues la foto ya fue tomada cuando alguien la dañó, pero bueno, ahí se alcanza a notar un poco. Y es un mural
que dice en la mitad Orión, eso es un estilo de graffiti que se llama 3D, y alrededor pues está la comuna, los helicópteros Black Hawk, que eran los helicópteros que iban disparando indiscriminadamente a la comuna. Entonces se empieza a denotar también esos estilos traídos de Estados Unidos, porque digamos que todos esos colores, el aerosol y demás, pues es una cultura, una contracultura que empieza en Estados Unidos, pero que en Colombia pues las temáticas eran distintas. Lo conceptual se plantea precisamente para hablar de lo que está ocurriendo en el territorio y no simplemente como en Estados Unidos, pues que era un tema más de las pandillas de la época, del hip hop y de precisamente esos colectivos y crews que se iban desarrollando. Entonces es muy importante también cómo ese graffiti y ya posteriormente arte urbano pues entra precisamente a hablar de esas problemáticas y demás procesos que habían aquí en la Comuna 13. Murales también, pues que rechazaban precisamente o que mencionaban todos esos conflictos armados. Es muy importante mencionar también que quizás también nosotros como artistas en un principio, esas organizaciones, pues sí hablábamos y hacíamos mucha referencia precisamente a lo que pasó después de las operaciones militares del 2002, pero siento que últimamente precisamente necesitamos hablar de eso que ocurre antes de ello. Entonces la mayoría de murales también precisamente hablan de lo que ocurre después de esas operaciones militares. Eh, la Comuna 13, no todas las personas rechazan las operaciones militares, eso es muy importante también. Es un debate público que se ha dado durante varios años, pero sin duda la mayoría de organizaciones políticas y sociales en la Comuna 13 sí rechazamos pues enormemente esas operaciones que a la final, digamos, la presencia estatal que hubo durante varios años, más allá del tema social, pues precisamente al principio fue a través de las operaciones militares, que como hay que entender también que no se eliminó el conflicto después de las operaciones militares, sino que mutó, cambió, quedaron los paramilitares o grupos paramilitares instalados en el territorio y esas violencias se modificaron. La Comuna 13 aún vive unas violencias bastante problemáticas, más allá de que haya un boom del turismo y demás, que ya me voy a enfocar un poco más de eso, pero entender que obviamente digamos que seguimos en una lucha incansable para que el conflicto en la Comuna 13 pues digamos que cese. Ya empezamos a hablar del turismo, que es quizás, digamos que eso que puso en el mapa después del conflicto, porque durante mucho tiempo la Comuna 13 fue mencionada a nivel mundial por ser precisamente un territorio o una de las comunas más violentas a nivel mundial. Y bueno, llega el turismo, que ya les voy a explicar un poco cómo surge y demás, que es otro de esos hitos de, a nivel mundial de reconocimiento como la Comuna 13. El Graffitour, pues fue un proyecto de la alcaldía que se inaugura en el 2011. Es un proyecto que en un principio no era turístico, era un proyecto de movilidad. Se iba a desarrollar pues en el territorio con distintas fases y demás, pero en un principio un proyecto de movilidad, no era un proyecto social y mucho menos del turismo. El Graffitour, como ya les mencioné, estos chicos que lo crearon y demás, desarrollaban ese Graffitour, que era un tour que simplemente pasaba por los barrios, en ese tiempo no habían escaleras, pasaban por los barrios y contaban las historias a través de los murales que se iban desarrollando. Luego de que empieza, digamos que esta escaleras eléctricas y demás, pues deciden llevarse ese Graffitour para ese territorio donde están las escaleras eléctricas. Hay que mencionar también que el proyecto de las escaleras eléctricas cubre un tercio de un solo barrio de la Comuna 13. Ya el sendero que está, digamos que arriba de las escaleras eléctricas, pues ya abarca un poco más otros dos barrios y la idea es extenderse. Pero es muy importante entender que esto pues ha sido poco a poco
que se ha venido dando como todo ese proceso precisamente del tour. En un principio, pues los murales hablaban mucho de esa memoria histórica. Aquí tenemos un mural de Chota, que es un artista del barrio, que habla de Orión precisamente. Aquí nosotros les voy a mostrar 3 murales que precisamente hablan de la Operación Mariscal, como ya les mencioné. Somos 5 artistas, pues les voy a mostrar parte de ese mural que se desarrollaba pues en este territorio. No solamente la violencia había en ese momento, también pues hablando de esa memoria del territorio afro, que hace parte también importante de la Comuna 13. Esto es un mural desarrollado también por 3 artistas. El primero es mío, aquí el de la izquierda, y era precisamente narrar esa historia de esos constructores del barrio, personas que no fueron a la universidad, personas que no tuvieron una educación pues académica y que sin duda alguna pues poco a poco han construido estas grandes ciudades, y que han sido realmente los arquitectos de todas estas ciudades. Ya se menciona también pues todo ese desarrollo económico que ha ocurrido en la Comuna 13 y demás a través del turismo, y obviamente la niñez que hace presencia, digamos que en estos senderos y demás. Después de eso, pues de la llegada, obviamente la migración muy fuerte de venezolanos, y las problemáticas que generaron pues por ese choque cultural en nuestro territorio, decidimos hacer este mural con un artista venezolano pues radicado ahorita en Colombia, y mencionar que obviamente esas violencias de las migraciones y de los desplazamientos pues no solamente la que correspondía a Venezuela, sino que Colombia también lastimosamente es importante, digamos que uno de los líderes precisamente a nivel mundial de esas migraciones o desplazamientos. Incluso Medellín es una ciudad demasiado desplazada urbanamente. Entonces la idea era también pues desarrollar ese mural en ese tema. Ya la memoria campesina, como les mencionaba, Comuna 13 también es un territorio demasiado campesino. Aún la Comuna 13, algunos territorios que son parte de la comuna, pues hay todavía personas que siembran y que cosechan sus alimentos y demás. Entonces aquí vamos a hablar de un punto bastante importante de lo que es el tour y demás. Eh, el tour pues ha traído cosas buenas, pero también pues cosas malas al territorio. El turismo de una forma desorganizada y de esta manera como se ha desarrollado, pues puede generar unas problemáticas bastante fuertes en el territorio. eh, Entender que obviamente, digamos que cuando hablamos del turismo en la Comuna 13, no vamos a mencionar toda la Comuna 13, eso es una falacia. La transformación de la que se habla supuestamente en la Comuna 13, pues no es toda la Comuna 13. Los 20 barrios que todavía están en la comuna, pues digamos que no se ha repercutido tanto todo este el tema del turismo y demás. Eh, Han llegado distintas empresas, distintas personas de otros territorios, incluso el mismo territorio, empezar a desarrollar pues todo este turismo y demás. El Estado empezó también a quererse involucrar, y obviamente muchos grupos eh, armados también hacer presencia precisamente por el hecho de que se estaban generando unos recursos bastante importantes. A raíz de que todo este turismo ha ido en creciente, pues lastimosamente también han llegado distintas empresas a promocionar, a vender sus productos, y lastimosamente, como les menciono, pues se ha generado otros relatos de lo que es o lo que consideramos en la Comuna 13. Este es un mural que se había construido precisamente narrando distintos hechos de la memoria histórica de la Comuna 13, y en un principio pues habría con una frase que decía comunidad en resistencia. Como les menciono, en todos esos procesos de operaciones militares y demás, pues la Comuna 13 siempre se ha levantado de una u otra forma, con actos no violentos, pero a la vez para tratar de precisamente resistir a esas violencias que se generaban. Y bueno, sin duda, pues estas empresas y demás, al ver que hay turismo y de
una manera bastante fuerte, pues precisamente quieren llegar a cambiar por dinero y demás, pues esos relatos y esos hechos históricos que han ocurrido en la Comuna 13. Eh, es un conflicto que se ha armado, hay otras problemáticas obviamente que genera el turismo ya de por sí. Es algo que ha crecido, como les digo, de forma descontrolada y ha sido muy complejo incluso para las mismas organizaciones que durante muchos años han trabajado en estos procesos sociales y culturales, pues ya hoy en día desarrollan proyectos y demás a través del turismo y de una u otra forma, pues han perdido quizás también ese trabajo, sobre todo se ha captado mucho, pues la Comuna 13 al volverse un boom, obviamente mediático, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, pues muchos de esos partidos políticos electorales, muchas de esas organizaciones a nivel nacional, pues han venido, han querido cooptar precisamente como esos relatos y esos liderazgos que hay en la Comuna 13. Entonces, esto ha sido bastante complejo. Eh, yo les menciono, como les digo, unas cosas importantes y buenas que se ha generado, como el tema económico para muchas familias, es entender también que bueno, la mayoría de negocios y demás cosas que ocurren pues alrededor del turismo son de las personas del territorio. Entonces, como les digo, mencionar que hay cosas positivas, pero también, sobre todo con el tema del arte urbano, durante estos últimos años se han generado complejidades muy diferentes y difíciles para poder seguir desarrollando esos proyectos de memoria histórica a través del arte urbano en este territorio y específicamente pues en este recorrido de la Comuna 13. Lo que les mencionaba, el conflicto ha tenido distintos matices hoy en día, pero aún hay conflicto armado, hay conflictos en el territorio, obviamente económicos sobre todo. Es una población violentada durante muchos años, empobrecida. Entonces, esto también ha generado distintas problemáticas en el territorio. Y mencionar que es que la Comuna 13 no es hoy un paraíso que se cambió a través del turismo, sino que es algo que se ha desarrollado poco a poco, incluso por la misma comunidad. Como les mencioné al principio, el proyecto no fue un proyecto turístico ni mucho menos social, pero la gente del territorio y los artistas y las demás personas, esto no solamente se ha construido por una, dos, tres, cinco personas, ni siquiera solo por los artistas urbanos, esto es algo que se ha generado a partir de toda la comunidad trabajando para que esto se desarrolle, pero entender que aún, a pesar, pues aún con todos estos procesos y demás, hay unos conflictos y unas violencias que todavía se generan en este territorio. Ya les voy a mencionar por último un proyecto que lo hemos desarrollado conjuntamente con Agroarte y otros artistas de la Comuna 13. Eh, quizás alejándonos un poco como de ese turismo en un principio, y esto es algo muy personal, para mí yo consideraba como el recorrido precisamente como ese recorrido de memoria histórica. Últimamente, incluso por los guías, por cómo se ha dado pues esos cambios y esas variaciones en las gráficas propuestas en el territorio, lo he visto como un poco más como entretenimiento. Si bien hay murales que todavía narran la historia y demás, el conflicto, toda esa memoria y demás, siento que se ha enfocado un poco más para el entretenimiento de los turistas que llegan a la comunidad. Eso, como les digo, es algo totalmente personal, lo que siento, porque desarrollo los murales allá mucho antes, incluso donde llegaba el turismo, donde veías 8 personas cada semana. Hoy en día son miles de personas que pasan al día. Pero bueno, digamos que también hace parte de esas transformaciones del territorio y de cómo se va moldeando pues las sociedades a través de precisamente ese turismo y demás. Eh, el Cementerio de la América se llama, Cementerio de la América queda en la Comuna 12, ese es el límite, por así decirlo. El cementerio hace parte de la Comuna 12, pero sin duda ha sido el cementerio más importante de la Comuna 13, porque su entrada está hacia la Comuna 13. Y bueno, el cementerio pues ha tenido que vivir también todos esos conflictos que se ha generado en la Comuna 13.
Entonces, conjuntamente con Agroarte, empezamos a desarrollar precisamente un espacio de memoria a través de los murales, y que fuera también, digamos que conjuntamente, pues, que ocurriera dentro del territorio y donde habita ese grafitur y todo eso que es bastante sonado y demás, pues que hubiera, que existiera también un lugar donde pudiéramos tener un poco más control frente al hecho precisamente de poder hablar de esas narrativas de la memoria histórica del territorio. Cabe mencionar que también el espacio del cementerio es un espacio privado, pero por suerte también, y también gracias a la comunidad que es precisamente la que nos aprueba o nos desaprueba estas intervenciones, porque en el año 2014, pues hablamos conjuntamente con las personas del territorio, y sobre todo de la empresa privada, queríamos desarrollar unos murales, pues en un principio solamente era la fachada, esto empieza en el 2014, queríamos desarrollar solamente, digamos que un par de murales, pero obviamente entendemos que es un lugar bastante complejo, porque es un lugar, pues, donde habita muchas memorias, un lugar que se considera sagrado para nuestra sociedad. Entonces siempre han estado como los cementerios de un solo color, habitualmente blancos. Entonces como que nosotros llegar con mucho color a ese espacio, pues que es muy respetado para las personas, pues al principio era complejo. Nos dimos, digamos que la tarea de hacerlo en un primer momento en esa fachada, y lo importante fue que la comunidad lo recibió de muy buena manera. La comunidad lo recibió muy bien, entonces eso también nos dio, digamos que la posibilidad de seguir entrando, no solamente dejar la fachada, sino seguir entrando y empezar a pintar otros espacios de ese cementerio. Entonces, esto fue en el 2014, se desarrolló un proyecto hablando de la siembra, sobre todo. La fachada se ha renovado cada 3 veces. Esta es la última, esta es la que está en este momento. En el medio, este mural lo realicé yo. En la mitad, pues, está Fabiola Lalinde, que yo creo que muchos han escuchado precisamente de la historia de Fabiola Lalinde, y que precisamente también a los dos extremos están dos mujeres. En esta época, cuando se pintó el mural, Fabiola Lalinde aún estaba con vida. La idea era hacer un mural en homenaje en vida a estas mujeres. Las dos mujeres a los extremos todavía siguen vivas, y son mujeres que han desarrollado, pues, sus procesos en Mujeres Caminando por la Verdad, y que Fabiola Lalinde sin duda es una de esas referencias bastante importantes para todos esos procesos. Eh, Pudimos hacer como un espacio de inauguración, queríamos también, pues, obviamente, referenciar y manejar esos procesos que se han llevado y que han sido inspiración para nosotros en el trabajo político y social que se desarrolla en la Comuna 13. Operación Sirirí, como dice Silvia, precisamente ahí está pintado el Sirirí al lado de Fabiola. Y bueno, pudimos llevarle como las fotografías a Fabiola Lalinde. En ese momento ya se encontraba un poco enferma, pudo ver pues ese mural. Complejo también que una persona que ha luchado tanto por la memoria, pues empezó a perder su memoria. Y bueno, finalmente Fabiola Lalinde murió, pero bueno, ahí queda, digamos, que ese retrato también como en homenaje a todo esto. Eh, Rostros, obviamente, digamos que hay algunos rostros, es muy complejo porque se empezaron en un principio a desarrollar algunos rostros de ese conflicto armado, de esas víctimas o de esas personas. Y hasta el día de hoy, pues ya han llegado más de 30 solicitudes de personas que quieren precisamente pintar el rostro de su familiar en este cementerio. Ya ha sido muy complejo, e incluso pues desde el cementerio, desde la empresa, pues le ha dicho que no se puede porque entenderemos que es muy complejo, pero hasta cierto punto se desarrollaron distintos pues rostros que hablaban de esas víctimas del conflicto armado. Entonces aquí están algunos de esos desarrollados en distintas épocas. Como les mencioné, desde el 2014 empezamos a desarrollar estos proyectos y poco a poco se han sumado otros artistas. Entender que la mayoría, y esto es muy importante, este proyecto ha sido de la mano muy importante de los artistas que han puesto su tiempo, que han puesto realmente como esa participación, porque es un proyecto que
que se ha venido ejecutando con algunos recursos gestionados a través de algunas organizaciones, de algunos procesos, pero ha sido también lento porque realmente ha sido complejo desarrollar este proyecto. Y obviamente los recursos también, eh, digamos que no abundan, entonces en muchos casos los murales que se han pintado pues han sido precisamente pinturas que a uno le sobran y demás, pero sin duda es algo que es necesario mencionar, participación de los artistas de una u otra forma. Aquí también ya hablamos de Orión. Esta es una artista de Europa que viene a desarrollar un proceso de su universidad en la Comuna 13. También sabía pintar y después de vivir algunos meses y de estar en este territorio, pues se abrió el espacio para poder pintar también esa memoria histórica del territorio. Las doñas, como les mencionaba ahorita, pues las mujeres son esas cabezas de madres de hogar que pues precisamente han tratado de mantener ese tejido social. Entonces este también es un homenaje a esas mujeres que hacen parte de este territorio. Aquí tenemos otros procesos, pues la gráfica de esas de esa periferia, ya mencionamos, o no sé si en todas las personas aquí entiendan que Medellín está dividida por comunas, que no solamente las comunas o lo que se le menciona en comuna, pues es precisamente estos lugares complejos en el tema de violencia, sino que Medellín en general está dividida en comunas. Ya nosotros lo llamamos más como las periferias de la ciudad. Y esto es, digamos que muy importante cuando se llega a Medellín y se mira hacia ese valle, pues encontramos esas casitas construidas de forma desorganizada, incluso, y esa es la periferia que también nos representa. El barrio que vio crecer a muchas personas, a mí no, pues como les mencioné, soy de Bucaramanga, pero sin duda es como también es algo icónico en nuestro territorio. Aquí es un mural desarrollado por los chonetos y habla también de esa justicia estatal. No solamente nos podemos quedar en los territorios, en juntarnos nosotros, sino también es una exigencia política, ir al Estado y exigirle que se construyan estos procesos de memoria histórica, que se esclarezca la verdad y demás. Entonces, esto es un mural que representa un poco como todo esto. En el cementerio no solamente se hablan de las violencias, el cementerio se habla también de esa memoria histórica más general de la Comuna 13. Y bueno, aquí es como esa simetría entre el campo y el hip hop, que es un poco más de lo urbano y demás. Entonces aquí habla de ese mural. La Pachamama, todo pues el desarrollo cultural pues, de nuestros ancestros y los campesinos que han habitado esta Comuna 13. Volvemos a lo mismo, el tema de las plantas, el tema de resurgir, pues las analogías entre también esas flores, esas semillas que crecen y semillas que no crecen en el territorio y demás. Esto es un homenaje de otro proceso, de otro artista que hace parte de un proceso que es en la Comuna 8. Es importante también mencionar que la Comuna 13 ha reunido y han hecho presencias organizaciones que no habitan o que no hacen presencia tan fuerte en la Comuna 13. Y este es uno de los artistas. Y otra persona, pues, de Bogotá, también que ha venido a desarrollar otro proyecto. Eh, la cultura afro que ya les había mencionado, pues el tema sobre todo de estas madres, pues que aún buscan a sus desaparecidos, que es algo demasiado complejo, porque ya muchas han muerto, muchas aún con problemas físicos y demás, pues aún siguen haciendo sus procesos de memoria cultural. Y bueno, este cementerio no solamente es un espacio de galería, se llama Galería Viva. No solamente pues es un espacio donde solamente vas a ver murales, sino también hemos querido que se desarrollen procesos y eventos y todo lo que tenga que ver con la memoria histórica, que sea un lugar no solamente para habitarlo a través de la muerte, sino que sea un lugar para reivindicar esas vidas que se han desarrollado en estos distintos procesos y demás. Es un lugar para el encuentro, para poder hablar de esos dolores, para hacer precisamente esas catarsis
Entonces, ahí cuando yo les mencionaba que el proyecto lo iniciamos Agroarte y mi persona desarrollando este mural, no quiero ni poquito, digamos que darnos un crédito de que esto lo desarrollamos nosotros, porque como les mencioné, artistas han sumado sus manos, personas que han desarrollado otros proyectos y que han venido ejecutando su granito de arena. Sin duda, esto es un lugar para que lo habiten todos y será, digamos que también de todas las personas que precisamente quieran habitarlo y desarrollar esos proyectos. El tema de la siembra, sembrar dentro de un cementerio y bueno, la sumatoria de muchas personas que se han acercado a este proceso. Y bueno, ese fue uno de los últimos eventos que desarrolló, La Sombra de Orión, del escritor. Me dan 2 segundos que siempre me olvidan los nombres. Eh, de Pablo Montoya. Y bueno, es un libro que les recomiendo mucho, habla mucho de la memoria precisamente de este territorio, mezclándolo con un poco de fantasía, pero sin duda hay temas muy importantes y además narrados desde la comunidad. Entonces, ya como a modo de conclusión, pues se han desarrollado varios proyectos en torno a la memoria histórica, pero lo importante para nosotros y lo que queremos realmente contribuir de una u otra forma es que no solamente sean proyectos y gráficas que hablen de la memoria, sino que en torno a eso también se creen espacios donde habite esa memoria, donde nos podamos volver a encontrar a través de ese tejido social y cultural y podamos desarrollar pues distintos proyectos que realmente traigan pues unas mejoras sociales, porque entendemos que también cesan unos conflictos, pero aún Colombia y nuestros territorios pues habitan muchos de estos conflictos, entonces sin duda no podemos parar, tenemos que seguir tejiendo como en todo esto. Bueno, rápidamente, este es otro proyecto, no solamente hay, la idea es como expandirlo, aquí el tema de las lavanderas, proyectos desarrollados también en la Comuna 13, proyecto de las lavanderas, aquí está la construcción de los barrios, esta es una fracción de la foto que les mostré al principio, de esa foto histórica, obviamente pues interpretada por mi persona, este es un mural mío desarrollado, y bueno, el tema eh, de esos procesos artísticos, sobre todo, que también tienen que ver con nuestro territorio y con la reivindicación precisamente de esa memoria histórica. Les voy a dejar un link con Javier, yo creo que me extendí un poco, les voy a dejar un link con Javier de un video precisamente que habla un poco más de este proyecto y tiene otras voces precisamente de esas lavanderas, de las personas que habitan el territorio. Javier, ya tú me dirás, ¿es la sesión de preguntas o cómo es el tema? Gracias, Yomac. Vamos a invertir un poco el orden porque siempre lo saltamos. Voy a leer brevemente lo que dice en el chat. ¿Listo? A veces siempre nos quedan de último los compañeros del chat, entonces lo voy a leer rapidísimo. Bueno, y seguramente allí también hay preguntas. Bueno, aquí empieza diciendo alguien. También habla Silvia y el performance de cuerpos gramaticales. Ella anota eso ahí. Kimberly, de acuerdo, el camello de cuerpos gramaticales con la memoria ha sido importante en el país. Angie, las prácticas artísticas contribuyeron a pasar de una posición de dolor a una posición de reivindicación de derechos, en tanto que ayudaran a tramitar el duelo individual y comunitario. Cristian, el muralismo ha permitido expresar y visualizar las realidades que muchos desconocen. Angie, los trabajos de la memoria realizados a través del arte son una vía para la elaboración del duelo de manera individual y colectiva, porque movilizan los procesos de resignificación de las experiencias dolorosas y facilitan la reconstrucción del tejido social. Voy a leer las preguntas de últimas. Angie, los murales responden a la necesidad de las víctimas de denunciar y de mantener limpia la memoria de sus seres queridos. Quieren demostrar, perdón, quieren demostrar públicamente la dignidad de la persona asesinada y la injusticia en la cual su recuerdo, su memoria fue desdibujada.
Los procesos colectivos de elaboración de los murales han servido de catarsis para procesar su duelo y reconstruir su verdad. Germán, ahorita voy a leer la pregunta de Germán y la de Jorge. Neider, sí, como otra pregunta, ahora te la voy a leer de última. Lady, es cierto, me pareció mucho así, algo muy de entretenimiento, de moda, pero rescató lugares de donde se encuentra el trabajo de memoria, como algunos museos. María, Fernanda, los murales son una acción de memoria histórica que genera sentido de pertenencia en el territorio. Ahorita leo la pregunta de Allison y de Nancy. Jessica, las prácticas de resistencia son tan infinitas como la creatividad humana y el arte juega un papel crucial a la hora de rememorar y resignificar los múltiples hechos victimizantes. Silvia, y la Operación Sirirí. Supongo que cuando hablabas de los murales, de las caras, los rostros que mencionaste. Yaritza, como las madres de la Candelaria. Álvaro Donado. Y Naranjuez, con el arte también trabaja en el tema de construcción de la memoria. Bueno, en sí dice Política Joven, el arte une demasiado. Lady, no repetición, justicia social. Son puentes para seguir tejiendo sentido social y desde luego memoria. La Morada en Comuna 3 es un proyecto social de comunicación donde los jóvenes se apropian de dichos procesos. Acá Jessica, muchas gracias por la exposición. Silvia, y la Comuna 8 también desde la mesa LGTB. Listo. Perdón, estoy un poco con afección respiratoria. Bueno, ahora sí las preguntas. Qué pena, Javier. Antes de Dale. eso, ahí mencionaron dos organizaciones, Morada y Club Peligrosos, que están en Aranjuez, y otros proyectos pues, en Aranjuez. Yo les mencioné como algunos de esas organizaciones, sobre todo las que yo he tenido más cercanía, pero sí es muy importante mencionar que han sido diversas organizaciones aquí en la Comuna 13 y en todo Medellín que han desarrollado proyectos a través de esa memoria histórica y de a través del arte. Entonces es muy importante pues mencionar eso, que hay múltiples y formas de hacerlo también, no solamente el arte urbano, sino diversidad de cosas. Listo, acá primera, una pregunta, voy a hacerla sola porque es que esta pregunta me parece muy, muy importante. Catalina Fuentes, ¿cómo se logró hacer memoria en un periodo tan complejo como la presidencia de Uribe? Bueno, la CJ, pues como ya les había mencionado, es muy importante porque es como la madre, es donde el espacio en en el territorio donde se desarrollaron pues los primeros procesos de memoria y en contra del conflicto armado después de esas operaciones militares. Eh, Creo que se han desarrollado muchas cosas aquí en la Comuna 13, entendiendo que también eso ha generado también muchas violencias, los homicidios, muchos de estos actores pues que hacen parte de estas organizaciones pues han sido asesinados en el territorio, han sido amenazados, personas obviamente desplazadas y demás, pero yo quiero recalcar el hecho de que esas organizaciones sociales precisamente nacen como una necesidad de poder confrontar de alguna forma ese conflicto armado. Y bueno, cuando ya es prácticamente una necesidad, cuando realmente hay algo que te mueve, pues sin duda alguna las personas empiezan a desarrollarse. Yo llego en el 2012 más sobre todo pues a desarrollar esos proyectos y demás, ya había un camino bastante complejo, pero sin duda esos relatos de estas personas que llevan tiempo desarrollando proyectos de acá, pues mencionan precisamente que había mucho conflicto, a veces se tenían que encontrar en algún lugar y bueno, había una balacera y no podían desarrollar ese proyecto, entonces todo fue, digamos que poco a poco y obviamente pues muchos retrocesos, un paso adelante, un paso atrás y ahí poco a poco se iban desarrollando esos proyectos. Listo, te voy a leer de a dos. Si quieres, tú me dices cómo lo va respondiendo. Germán, ¿cómo han trabajado para fortalecer el turismo comunitario, para fortalecer la comunidad? Jorge, ¿cuándo se construyeron estas iniciativas de memoria en la Comuna 13? Se realizó un estudio del contexto histórico de las diferentes problemáticas del territorio y los actores armados que ya estuvieron y están en disputa. Qué pena, Javier. Yo creo que de a una, porque yo tengo una memoria
a Dale. corto plazo muy difícil, ya me olvidó la pregunta. Bueno, no, la primera que menciona el tema del turismo, yo les voy a ser muy sincero y yo, cuando Javier me hizo la invitación, yo del tema del turismo poco sé, pues he desarrollado murales que hacen parte de un tema del turismo, pero yo no soy guía, a mí no me gusta realmente incluso pues como laborar en todo el tema del turismo, entonces yo no podría ser como la persona que hable sobre todo el desarrollo del turismo comunitario. Sí es importante mencionar que esa ha sido una batalla y un debate bastante importante aquí en la Comuna 13 entre las personas que desarrollan el turismo, el entender ese turismo desorganizado y realmente la repercusión que ha hecho precisamente en las personas del territorio y esas personas que se han tratado a través de procesos, a través de encuentros, a través de hablar con las personas, a través de organizar ciertas cosas y demás, pero ha sido bastante complejo. Es muchas personas que habitan hoy en día la Comuna 13, pero sí hay todavía personas que creen y que entienden que puede, digamos que haber un turismo un poco más humano en el territorio y sobre todo sostenible en el tema comunitario. Y me lees la segunda, por favor. Claro, ¿cuándo se construyeron estas iniciativas de memoria en la Comuna 13? Se realizó un estudio del contexto histórico de las diferentes problemáticas del territorio y los actores armados que allí estuvieron y están en disputa. Bueno, las organizaciones de la Comuna 13 nacimos y empezamos a formarnos poco a poco. Ha sido durante los primeros años de hacer cosas que creíamos en el momento que eran importantes precisamente para combatir este conflicto armado, pero también para hacer procesos de memoria. Entender que la mayoría de personas que han estado en esos procesos organizativos, liderando y también haciendo parte, pues, muy importante en esos territorios, en un principio la mayoría no eran personas que asistían a academias, que entendían que obviamente hay que también investigar, que conocer el territorio y demás. Era, digamos que la forma de hacerlo. Obviamente, pues con los años empezamos a acceder a distintas academias, a distintos espacios. Empezó a llegar gente también de estas academias a ser parte permanente y también, digamos que a entenderla como una 3 y poder trabajar con ella, que se empezaron a entender que había una necesidad también de estudiar esos procesos de memoria y demás. Con el tema del cementerio, nosotros no, ahí también me salgo de ahí, pues el ACA y que es el líder como de Agroarte, y otras personas pues sí han desarrollado ese levantamiento histórico a través de antropólogos, a través de personas, a través de ir a escuchar narraciones y demás, libros, estudios y demás, para rescatar, digamos que, o levantar, por así decir, esa memoria histórica para desarrollar este proyecto. Pero sé que muchos proyectos todavía aún le faltan, digamos que esos procesos, y hay otros procesos que en el camino precisamente han entendido pues esa realidad más, digamos, específica de la Comuna 13. Bueno, acá tengo, supongo que es una pregunta, Neider. ¿Cómo se involucra la comunidad en el desarrollo incluso de los murales, en las muestras artísticas en general? Yo hago una acotación, agregando a esa pregunta. Ustedes van a pintar una fachada, seguramente es una casa de alguien. ¿Cómo es la recepción de la propuesta de ustedes? Bueno, en la pregunta, la comunidad se involucra desde muchas formas. Sin duda alguna, lo primero de nosotros es negociar y hablar con la persona, pues, de la casa, o si se desarrollar un proceso en un espacio público, pues hablar con la comunidad que está alrededor. Hay que entender que los espacios públicos aquí en la Comuna 13, pues no, históricamente nunca se le ha pedido permiso pues a la administración, sino ha sido precisamente esa comunidad que habita en el territorio para poder pintar esos murales. Lo importante de la obra mural, sobre todo mural, es porque es una obra que se construye en situ, una obra que se construye donde las personas pueden habitar ese espacio, pueden pasar y demás cuando se está construyendo ese mural. Una cosa es que la gente vaya y vea el mural, otra cosa es que vea al artista, vea a las personas construyendo el mural. Hay mucho más, digamos, que se entablan
relaciones más personales con esas personas, porque las personas preguntan, quieren saber por qué, cómo, cuándo. Entonces, es muy importante mencionar que la comunidad se ha involucrado sobre todo en esa, o lo que principalmente a mí me interesa es que la comunidad pueda dialogar con nosotros, podamos construir ese debate a raíz de eso, del tema de tener un mural. No solamente el mural, cualquier excusa que nos junte como comunidad, pues es importante porque es necesario debatir y también llegar a acuerdos, entendernos, poder construir y poder, digamos que desarrollar proyectos conjuntamente. Pero el mural, digamos que es muy importante porque es muy llamativo. Las personas adultas, los niños y demás, pues es diferente. Obviamente, durante los años, pues ha sido distinto. Antes era, captaba mucho más la atención, pues que construyendo un mural en la Comuna 13. Hoy en día, pues quizás no tiene tanto esa repercusión porque es más seguido y demás. Pero sobre todo, como les decía, el valor importante para mí es lo que se construye en el momento y poder conversar con la comunidad. Ya después de eso, pues gracias al turismo y demás, la gente entiende que el muralismo es importante en la Comuna 13, el graffiti, las expresiones artísticas son importantes, entonces se han dado a la tarea de estudiar más, de preguntar más al vecino, ve, pero ¿por qué hicieron esto y demás? Y a raíz de esos murales, ya desarrollados en el espacio, pues han habido distintos eventos y espacios conmemorativos que se han desarrollado para precisamente mantener esa memoria viva, como les mostraba al final esas fotografías en el cementerio. Bueno, Yumac, acá tengo dos preguntas de Alison. ¿Qué han hecho las organizaciones sociales frente a esta instrumentalización de la memoria cuando parte de la comuna se ve cooptada por intereses mercantiles? Y la otra, ¿qué adelantos se han tenido en materia de no impunidad de los victimarios y reparación de las víctimas? Bueno, la primera es bastante compleja. Pues sin duda yo quiero hablarles con la verdad y obviamente siendo más puntual con todo lo que ha ocurrido. El turismo ha sido un monstruo bastante grande que ha repercutido demasiado pues en la Comuna 13, y siento que hay distintas miradas de distintas organizaciones que habitan la Comuna 13. Unas se adaptaron pues al turismo, aún tratan de hacer turismo sin dejar quizás de un lado tanto pues el tema de la memoria histórica y demás. Eh, Otras organizaciones pues decidieron alejarse totalmente del turismo, desarrollar sus proyectos en otros espacios de la Comuna 13, pero no involucrarse directamente con el turismo y demás. Otras pues organizaciones han sido captadas por esos partidos políticos electorales. Eh, yo personalmente no voy aquí a decirles si está bien, está mal. Creo que han sido decisiones que se han tomado durante estos años, entender que un proceso social eh, que dura muchos años, pues es también difícil mantenerlo, que las personas pues estén involucradas. Creo que muchos de nosotros aún pertenecemos y estamos haciendo parte de esto porque logramos vivir precisamente del arte y de nuestros proyectos personales involucrados con el arte. Entonces podemos ser y seguir ocupando un espacio de nuestro tiempo pues en todos esos procesos. Pero ha sido muy complejo. Como les digo, el monstruo es tan grande que aún ha sido complejo volver a desarrollar, volver a juntar a la gente. Es que ya no solamente estamos hablando de organizaciones sociales, esto son empresas turísticas, son empresas que quieren vender marcas, son los grupos que están, grupos armados que están en el territorio. Es algo demasiado complejo, demasiado. Es el Estado también que ya se está involucrando y demás. Y creo, y sin duda alguna, que ninguna organización social y política aquí en la Comuna 13 tiene la fuerza suficiente para poder cambiar, digamos que el camino que se ha dado. Creo que sí es muy necesario empezar, volver a juntarnos, volver a entablar diálogos desde las diferencias, porque las organizaciones, aquí también hay unas diferencias muy marcadas incluso. Creo que es necesario volver a entablar esa conversación para que otra vez podamos tomar un rumbo, incluso debatirlo con la comunidad del territorio, con estas empresas turísticas, para digamos que tomar un rumbo mejor de lo que últimamente
a mi consideración, pues se está tomando, que como les mencionaba, es un tema un poco desorganizado y que se está perdiendo precisamente esos relatos de la memoria del territorio. Y Javier, la segunda, porque no me acuerdo ya. La segunda, eh, ya te la digo. Espera que se me fue. Ya. ¿Qué adelantos se han venido teniendo en materia de no impunidad de los victimarios y reparación a las víctimas? Bueno, con el tema de reparación de las víctimas es algo que se ha desarrollado durante muchos años, no solamente después de lo que llaman el posconflicto, que fue precisamente ese acuerdo y que a raíz de eso surge la JEP, que ha sido también muy importante para el tema de esclarecimiento de la verdad y demás. En la Comuna 13 desde hace muchos años se desarrollan pues esas reivindicaciones. Todos esos procesos sin duda es una reivindicación de esa memoria histórica y también de las víctimas que ha tenido el conflicto a través de esa catarsis, a través de esos proyectos, a través de organizarse para ir a confrontar también el Estado y pedir obviamente esas garantías para desarrollar todos esos proyectos, a esos grupos armados también. Entonces, con el tema, digamos que de reivindicación y demás, se han desarrollado muchos proyectos. Con el tema de la no impunidad con los victimarios, pues, han estado también presentes procesos ya más del tema, eh, se me fue la palabra, del tema legal, que ha trabajado conjuntamente con estas organizaciones, sobre todo, por ejemplo, Mujeres Caminando por la Verdad, organizaciones que han desarrollado también procesos legales para el esclarecimiento y demás, pero es muy complejo. Creo que hablar de, de no impunidad es muy complejo en nuestro país y sobre todo también en la Comuna 13, porque tendríamos que empezar a identificar realmente quiénes son los victimarios, cuáles son las víctimas y sobre todo los victimarios es un tema bastante complejo. Las milicias, como les decía en un principio, pues son personas del territorio y demás también que estuvieron acá, jóvenes que pues su alternativa, su línea alternativa fue precisamente esas violencias, hacer parte de estos grupos. Aún en día muchos de estos jóvenes pues hacen parte también de esos grupos. Entonces ha sido bastante complejo y un país que ha sufrido tanto y que ha tenido tantos victimarios, incluso el mismo Estado, creo que las víctimas, pues también en una fuerza interior y demás, pues han propiciado, digamos, estos espacios de la no repetición, aún, digamos que omitiendo el hecho de que estos victimarios eh, paguen por lo que ha ocurrido. Ya se vio en el acuerdo de paz y sin duda creo que la Comuna 13 también está eh, en esa misma tónica de entender que es que lastimosamente o que nos toca también, eh, digamos que pasar el hecho de tener que ir a condenar a todos los victimarios y de la forma que quisiéramos para pasar realmente la página o para no pasar la página, para realmente hablar un poco de la no repetición sobre todo. Bueno, aquí está Nancy. Pregunta, ¿cómo se ha sorteado la vulnerabilidad social en estos ejercicios de memoria a través del mural? ¿Me repites, porfa? ¿Cómo se ha sorteado la vulnerabilidad social en estos ejercicios de memoria a través del mural? No entiendo lo de sorteado. Yo La que digo, hice la pregunta. quizás se entiende como, bueno, eh, yo imagino que hacer los murales implica, no sé, exponerse un poco, ¿no? Es decir, Ajá. la violencia cesó o no en la Comuna 13 y cómo quedan de pronto expuestos los que hacen esta iniciativa frente a un escenario complejo, ¿no? Quizás es mi traducción de lo que dice la persona. Ok, ¿cómo hemos podido movernos, desarrollar proyectos, obviamente todavía en un espacio de conflicto? Eh, bueno, pues en mi caso ha sido de una u otra manera, pues también el habitar el territorio, entender que también si hay un reconocimiento, y yo quiero hablar del reconocimiento, no me interesa el reconocimiento como líder social, creo que para mí desarrollar esto es
parte integral de una persona que vive en un territorio como Colombia. Creo que es necesario que lo tomemos de esa forma. Pero sí creo que en la Comuna 13, y ya cuando hablamos también de todos los proyectos, no solamente con los murales, el ser visibles, el que los medios de comunicación entendiera que estábamos desarrollando esos proyectos, en que la comunidad nos reconociera que hacíamos parte también de esos procesos y demás, pues también fue un escudo precisamente contra todo esto. Eh, no deja de ser un tema también de saber cómo desarrollar los murales. El arte a la final precisamente ha podido desarrollar proyectos que hablan de eso, pero sin mostrarlo tal cual como es eso. Y creo que no solamente en la Comuna 13 y no solo con los murales, sino a nivel nacional y mundial, el arte precisamente ha sido ese medio, no suaviza las cosas, sino las cuenta de otra manera. Entonces también los grupos armados quizás en muchas ocasiones no han confrontado eso porque quizás no lo han visto como un ataque directo, pero sin duda para nosotros sí es muy importante. Entonces creo que ha sido de una u otra manera precisamente eso, el arte creo que habita y habla de las cosas de otra forma. Entonces eso también es parte de un escudo para nosotros. Bueno, por el tiempo yo voy a saltar a una pregunta que me parece importante de Sandra Boate. Este hermoso proyecto de memoria se desarrolla también en Cali, en Siloé. ¿Has participado en él? Sí, ahorita que Javier mencionaba el de Toribío, yo hice parte de la minga pues más grande que se desarrolló allá, más de 50 artistas, estuve allá haciendo presencia y en Cali, en Siloé también estuve en un festival. Lo bonito y lo importante también de todos esos proyectos es que se van mutando, que obviamente en algún momento pasé, pero Siloé creo que pasé hace 5 años, cuando recién se estaban pues el proyecto allá de hip hop y otras organizaciones desarrollando estos murales, pero sin duda se ha mutado y demás. Y bueno, sí he tenido la fortuna de habitar muchos de estos territorios y de participar. Específicamente Toribío y en Cali, en Siloé, sí he participado en ambos. Bueno, y leo la última del chat para darle paso a las manos levantadas. Brevemente, eh, aquí nos dice Pablo, ¿cuáles han sido las causas de distanciamiento entre organizaciones? ¿Es viable y deseable que se junten fuerzas como movimiento social? Bueno, cuando surgen las organizaciones como una necesidad, hay que mencionar que obviamente eso no quiere decir que haya una formación total política sobre muchos temas. Hay mucho desconocimiento, incluso al principio eran muy jóvenes y demás, y es complejo porque aún así siento que la diversidad es necesaria. El entender que también cómo queremos desarrollar, digamos que una mejor sociedad o que se cesen los conflictos y demás, pues hay distintas miradas de cómo hacerlo y eso hace parte de esas organizaciones también. Lo importante, como menciona, es poder encontrarnos en esas cosas que nos hacen diferente, poder llegar a puntos en común, aunque tengamos esas diferencias incluso marcadas del cómo hacerlo. Y creo que la Comuna 13 últimamente se ha perdido mucho, antes eran más fuertes, pero entender también que es necesaria una renovación generacional en estos procesos culturales. Creo que faltó mucho, y no estoy mencionando que todas, pero sí faltó en muchas organizaciones, entender que es necesario también empezar a desarrollar esa formación política, esa formación social en los jóvenes, en los chicos, chicas que vienen pues habitando también estos procesos artísticos, porque uno crece y nosotros, pues antes, yo cuando tenía 16 años, pues podía habitar casi todos los días en estos procesos y desarrollar eventos y demás. Hoy en día, pues una persona que labura también, y así ocurre con muchas organizaciones. Entonces, muchas organizaciones empezaron a dejar de hacer proyectos, a empezar a dejar eventos, porque cada uno tenía sus responsabilidades. Entonces, ahí, digamos que es necesario volver a retomar con los jóvenes, sobre todo, que quizás son los que más tiempo y más fuerza, sobre todo porque la gente también se hace vieja y se cansa de desarrollar. Y bueno, también entender que por más que hay proyectos que desarrollen organizaciones sociales en el territorio, eh,
no están bien vistas de parte de otras organizaciones. Hay disputas precisamente porque, como les menciono, cada uno cree saber de qué forma se deben desarrollar. Lo importante es encontrarnos como en esas diferencias. Bueno, voy a darle la palabra a los que tienen la mano levantada. Les pido por favor por el tiempo ser muy sintéticos en las intervenciones. ¿Listo? Karen Astrid, ¿estás por ahí de casualidad? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues agradecer primero que todo a Yomac como por el breve recuento en general que nos hace como de los procesos de la 13. Eh, sí quisiera resaltar como la importancia del arte, pues como en estos procesos, porque creo que esto ha generado que muchos jóvenes salgan y vean otras visiones del mundo y puedan construir otro mundo de la vida alrededor, pues como de eso pequeño, con lo que uno crece en la comuna, ¿cierto? Y también han generado que mucha de la comunidad del territorio pueda reconocer ahora de otra manera lo que fueron las operaciones militares en la comuna y lo que ha sido todo el proceso de la guerra como tal allá, porque si bien pues hay mucha resistencia a esas operaciones militares. En un primer momento también se puede decir que muchas personas estuvieron de acuerdo también con estas operaciones porque creían que era la solución como a lo que pasaba en el momento en la comuna, pero que ya después como con todos estos procesos que se han ido generando de memoria y reconociendo el relato de las víctimas y de las personas que fueron afectadas por esto de maneras más crudas, puedan reconocer otra historia y entender que esta no era la solución, una operación militar o miles de operaciones militares como sucedió en el territorio. Pero sí creo que es muy importante, como lo compartía Yomac, resaltar esa cuestión, yo creería que es que del turismo, ¿cierto? Y comprender que la memoria no se vende y que es algo que lastimosamente ha venido pasando en el territorio unos años para acá y donde un proceso pues que se inicia como para recordar, para hacer memoria, para contar desde el arte, desde la pintura, desde el mural, desde el graffiti, lo que pasaba, se convirtió en una cuestión de atracción y de ir a tomar la foto y de lo divertido, lo bonito que es ir a ver un montón de casas de colores y de murales diferentes, estéticamente bellos, pero que donde ya radican un montón de historias que hasta pueden ser más llevadas a la ficción que a la realidad, donde siento que a veces se revictimiza a las propias víctimas y lo cual ha generado también un proceso de gentrificación en el territorio muy pesado, donde las propias personas que hemos ido del territorio hasta ya tenemos que irnos o no somos capaces de estar allá simplemente por el hecho de la invasión que hay por medio del turismo y donde ya se ha vuelto una cuestión de ir a ver la comuna, pero es porque somos algo extraordinario y diferente, como si fuera un zoológico. Y realmente sí problematizo mucho esa cuestión, no solamente en la 13, sino en un montón de lugares donde lastimosamente la memoria toma otro rumbo, se pierde ese sentido de la memoria por esa falta de formación política, por esa falta de reconocimiento de verdad de lo que sucedió y se vuelve una cuestión en venta y de moda. Entonces sí problematizo mucho esta situación y pues más en el territorio donde crecí. Muchas gracias. Gracias, Karen. Excelente intervención. Cuando quieras, Yomac, tomarte la palabra, bienvenido. Yo voy dando la palabra a las manos levantadas y tú cuando quieras me interrumpes. Ana Cárdenas, ¿estás por aquí de casualidad? Ana Cárdenas. Veo que abres tu micrófono, pero no suenas. Bueno, mientras solucionas tu problema, Ana. Neider, supremamente sintético porque ya el tiempo lo tenemos muy encima. ¿Estás por ahí, Sí, Neider? qué lástima. Sí, qué lástima. Muchas gracias, Javi.
y también agradecer al compañero por su exposición. De verdad que desde el arte eh, finalmente se sintetiza como todo esto que estamos desarrollando en estos ejercicios. Em, Personalmente digamos que es de las estrategias que más me llama la atención respecto a la memoria. Y en la Comuna 13 específicamente, digamos que es como cuando yo escuchaba al compañero en su intervención, por ejemplo, decía, pues, ¿cómo se involucra la comunidad? Que era la pregunta que hacía en el chat, ¿cómo se involucra? Porque finalmente estamos hablando es de, digamos, muchas manifestaciones artísticas que muchas veces, digamos, no nacen específicamente para hacer memoria, sino que son grupos ya conformados desde el arte, pero en la Comuna 13, fíjense cómo es de distinto, porque son, digamos, comunidades que surgen desde la misma violencia. El compañero hablaba de las periferias, claro, y esa periferia cómo nació y cómo empezó a construirse y a constituirse como sociedad, teniendo en cuenta que en Medellín las periferias son precisamente las comunidades que llegaban o las familias que llegaban desplazadas de otros municipios de Colombia, de Antioquia y pues, del resto del país. Entonces, ¿cómo surge eso del arte como resistencia, ¿cierto? Como el arte en medio del conflicto y que ha sido muy exitoso en otros escenarios a nivel internacional y que ya lo hemos visto en otros espacios. Entonces, digamos que esa es como mi intervención específicamente, la importancia del arte como resistencia, no tanto como luego para hacer memoria, sino no, dentro del mismo conflicto y todo lo que se genera alrededor de él. Y tan bonita la experiencia de la Comuna 13, porque sí me parece que la Comuna 13 y muchos barrios de Medellín nacieron fue precisamente del conflicto. Entonces eso nos deja como una enseñanza muy, muy bacana que se debería, digamos, socializar mucho y tratar de replicar. Yo he avanzado un poquito en la última tarea. Tengo unas experiencias de Antioquia que me gustaría socializarlas más adelante, especialmente una de San Rafael, otra de Granada, sé que algunas de ustedes lo conocen, y otro que se me escapa otro municipio, pero a grandes rasgos eso es todo. Muchas gracias tanto a Javier, al expositor y a ustedes, compañeros. Gracias, Neider. Si quieres, me puedes escribir por interno para lo que tú acabas de proponer. Bueno, última intervención y luego leo lo de Ana para que cierre Yomac, ya como eh, intentando recoger todo lo que ustedes han planteado. Francisco, brevemente, Bueno, cuéntanos. muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, quisiera preguntarle a Yomac, pues hemos tenido la oportunidad también en algún momento inicialmente, hace como un par de años, aquí en Pasto, hacer unas actividades con el movimiento de víctimas y demás. Y pues mi pregunta para Yomac era, pues él cómo entiende o qué reflexiones hace alrededor de la expresión artística, de la práctica artística como tal, del grafiti, el muralismo, y esta relación con el arte urbano, en el sentido de que, pues, él cómo genera digamos, esa expresión estética que pueden tener estas intervenciones públicas. Incluso entiendo que ha participado ahora en algunos elementos de mapping. Entonces quisiera pues un poco escuchar algunas reflexiones a él en medio pues de ya lo que se ha dicho, ¿no? La importancia de los procesos y de la memoria. Pero me gustaría saber un poco, pues eso, ¿no? Cómo él reflexiona alrededor de estos elementos que tienen que ver mucho con el arte, desde la expresión estética, ¿no? Desde la validez de estos dispositivos y demás, en relación a estas prácticas tanto sociales, comunitarias y demás. Esa sería mi pregunta. Gracias. Hola Francisco, un abrazo. Años que no nos vemos por ahí, pero bueno. Hay varias cosas con el tema del arte. Hay un escritor que se llama Mario Mendoza, pues uno de los más importantes hoy en día. Él mencionaba de que lastimosamente
pareciera que los artistas colombianos estamos destinados a hablar precisamente de esas violencias que han ocurrido en nuestro territorio. Pero creo que hoy en día no solamente estamos hablando de esas violencias, sino que también estamos hablando de esa reconstrucción, de esa reivindicación, de esas catarsis que hay en nuestro territorio. El arte tiene la posibilidad de habitar precisamente y hablar desde todos esos puntos de vista, también haciendo la denuncia, también obviamente llevando el debate social y demás, y creo que lo hace de una forma distinta porque también puede conectar con muchas más personas. Yo sé que obviamente uno debe construirse también desde la academia, debe construirse también desde lo político, desde la calle, desde habitar esa calle, porque a veces es el gran problema. En la calle nos falta habitar la academia, pero los de academia también les falta habitar esa calle y demás. Pero sin duda es poder construirnos y formarnos realmente y poder entender que el arte puede llegar a otras personas de otra forma. Yo sé que un texto académico, incluso los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica durante muchos años entendieron que no era la forma de llegar a la comunidad. La comunidad incluso en muchos territorios no sabe leer. Entonces, ¿cómo le vas a llegar con un informe de 200 personas para que entienda cómo ha sido su conflicto en su territorio? Entonces, el arte, que es algo que realmente reivindica la vida, que nos alegra, que nos forma, que nos hace tocar esa sensibilidad, pues, que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, sin duda, creo que esa es la forma de hacerlo. No me quiero extender, pero bueno, hay muchas cosas para mencionar, pero sí, es muy importante el arte porque precisamente toca esas vibras y de muchas más personas en nuestra comunidad. Y bueno, ya John Mac, nuestro último intervención de Ana Cárdenas. Javier, Que nos... ¿me puedes escuchar? Sí, cuéntanos. Ay, ya se me arregló el micrófono. Quería preguntar a Yomac, yo de hecho hice un estudio para mi universidad, para mi posgrado, y utilicé algunos de los murales de Toribío y estudiamos cómo las personas reaccionaban a los murales. Y una de las cosas que encontramos fue que había como una apreciación estética, digamos como qué lindo, qué hermosos los colores, pero entonces se quedaba mucho la parte de la historia detrás. Y tú mencionabas cómo trabajar con la comunidad es importante y ese proceso del momento de trabajar con la comunidad, pero entonces cuando queda el mural y queda la imagen y queda el arte, ¿cómo se puede utilizar o cuál es el rol de eso para comunicar a otras personas que no están en ese contexto y cómo no se desvía sí, cómo no se deforma en algo turístico, superficial, meramente visual? Bueno, con el tema de Toribío ha sido realmente muy complejo, se pudo desarrollar como esa minga grande, se han desarrollado otras mingas, incluso antes y posterior a eso, pero ha sido bastante complicado volver a tener esa comunicación o estar de cerca, porque el conflicto armado pues ha sido mucho más fuerte durante estos últimos años también. Creo que también es necesario pues ir a otros formatos, otros medios. Lo que tú mencionas, a veces lo gráfico queda y lo gráfico en el espacio público es algo efímero, es algo que realmente no va a durar muchos años. Incluso ese concepto y ese discurso pues quizás queda, como tú dices, a las personas que estaban en el momento, que estuvieron ahí. Pero creo que es necesario irnos a otro tipo de plataformas para poder seguir replicando ese mensaje. Pues la internet hoy en día es, digamos que, fundamental para eso, pero sin duda nosotros también hemos querido que no solamente se queden los murales, sino que pueda ir a través de los textos, a través de las fotografías. Sabemos que nuestro arte, pues que es de espacio público, realmente se va a mantener en el tiempo, es a través de esos formatos digitales, pero es eso, creo que es necesario no solamente quedarse en el mural. El código QR hoy lo estamos aplicando mucho, poner un código QR al lado del muro, donde cualquier persona que pueda acercarse a ese mural y quizás no tenga quien le cuente o la narrativa que está alrededor de esa, pueda identificarla a través de eso, a través de la plataforma virtual, pues que está el contexto y demás. Y bueno, también es necesario que haya esa postura de las personas, digamos que del territorio, perdón, la persona que pintó, pero también entender cuál es esa visión de esas personas del territorio. A la final, el arte está para distintas interpretaciones. A veces ocurre que lastimosamente no podemos abordar el territorio, digamos que de una forma bastante extensa, porque incluso esos festivales parten de que es una semana, entonces hay que llegar y en 1 o 2 días poder tratar de comunicarse con toda la comunidad. Entonces a veces
hay un teléfono roto, o en unas ocasiones pues entendemos la forma de pensar de algunas personas de la comunidad, pero quizás a veces no es el de todas. Es complejo, pero bueno, creo que en Toribío pues se habló mucho con la gente pues de la Minga, de el CECIDIC y demás procesos y demás, y se trató de que los artistas pues llegaran precisamente, pero sin duda también hay artistas que interpretan de una u otra forma, y como te digo, por eso es necesario como tener otras plataformas. Bueno, Muchas gracias. gracias, Ana. Aquí ya cerrando, una pregunta de Alison es que me parece súper importante. Mateo, ¿nos puedes regalar tus redes para seguir tu trabajo? Sería muy bonito. ¿Listo? También dice, dice Silvia, muchas gracias por la sesión. Angie, estoy de acuerdo con Angie. Espectacular esta sesión, me parece que sí. O sea, lo que plantea Yomag es increíble aquí, como otras formas que nos oxigenan. ¿Listo? Y bueno, acá muchas, pues ya gente despidiéndose. Nos escribe Salomé, Lorenza, Allison, eh, Shirley, entre otros, Ricardo. Bueno, entonces ya nos vamos despidiendo. No sé si quieres dejarnos sus últimas palabras, Yomac. Yo de antemano digo, era necesario nosotros, la semana pasada lo hicimos desde las entidades, ahora ya desde las comunidades, mirar cómo son esos procesos de memoria reales en concreto. No todo es idílico, hay problemas, sí, pero aquí se plantea lo clave, el arte y la política, arte y resistencia, o sea, pensárselo de una manera distinta. Bueno, no sé si tú quieres dejar ya unas palabras ya para cerrar y No, para, darle como fin al espacio. bueno, para concluir, no sé qué red, yo creo que voy a dejar como el celular y el Instagram, es como la forma de poder seguir precisamente todos esos procesos y demás que se van desarrollando. Eh, el espacio siempre es corto, sin duda aquí hay muchas cosas por qué realmente seguir, digamos que adentrándonos, explorando, incluso debatiendo, porque sin duda pues yo siento que todavía estamos en construcción precisamente de entender toda esta realidad y entender cómo hacerlo, esto es paso a paso, pero para mí sí es importante pues construir ese tejido social, siempre abierto también a precisamente esos espacios de poder compartir, de poder debatir, de poder entender pues como otras posturas también a desarrollar. Sé que incluso en la Comuna 13 hay personas que tienen otras posturas y es necesario escucharles, es necesario pues traerlas también a estos espacios y demás. Bueno, un agradecimiento también a todos. Me gustaría también pues conocer cada uno de los proyectos que se desarrollan en cada uno de esos territorios. Siempre he sido pues muy amante precisamente a viajar y a conocer, porque creo que precisamente tocando la calle, yendo a los procesos donde se entiende todo esto, y asimismo poder, digamos que, compartir esas experiencias que se han desarrollado. Entonces, bueno, siempre abierto a cualquier momento que haya que reflexionar, debatir, si necesitan preguntarme cosas, luego, como les mencioné, voy a pasar el WhatsApp y el Instagram, si necesitan otras cosas, pues como algún tipo de pregunta que quizás por el espacio tan corto, bueno, es un gran espacio, pero obviamente es un espacio corto para tantas cosas que hay que mencionar, pues siempre abierto como a hacerlo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bueno, un abrazo grande y gracias por también estar aquí escuchando pues lo que tengo que decir. Bueno, muchas gracias, Yomac. Muchas gracias a todos. Otro espacio que creo que nos deja muchas reflexiones. Y bueno, como siempre, Yomac aquí acompañándonos y compartiendo la experiencia de Medellín y Comuna 13, que es casi que a veces un escenario obligado para la reflexión. Ahí nos está compartiendo la información, Yomac, en el chat. A todos, Al muchísimas igual, gracias. Cuéntame, Yomac. al igual te lo voy a pasar a vos, porque pronto este chat ahorita se va. Y si alguien lo requiere luego, pues que se comunique con vos para que tengan mis contactos. Perfecto. Bueno, Yomac, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Y bueno, también por aquí a Janet, que estaba levantando la mano y quiso participar en algún momento. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que tenemos hasta el 5 de octubre para la entrega del ejercicio número 3. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche para todos.
Hasta Feliz luego. noche, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche para todos.